una superpotencia mundial. Eso prometió José Stalin al tomar el control total. ¿Quería proteger a la Unión Soviética? Parecía su objetivo principal, pero su herramienta de gobierno no fue el progreso, sino el terror absoluto. A primera vista, un Estado ordenado, pero en realidad, una nación paralizada por la sospecha. La tensión estalló con la Gran Purga. No fue un proceso judicial normal, fue un espectáculo diseñado para intimidar. En las filmaciones de la época se ve, antiguos líderes del partido, pálidos y demacrados, confiesan crímenes imposibles ante el micrófono. Stalin no solo eliminó a sus opositores, apuntó directamente a su círculo íntimo. Sus aliados más cercanos se convirtieron en enemigos mortales de la noche a la mañana. Nadie estaba a salvo. La maquinaria estatal trituró miles de vidas. Interrogatorios bajo luces cegadoras, disparos en la nuca en sótanos de hormigón, familias enteras enviadas a campos de trabajo congelados. Los sensores borraban con tinta negra los rostros de los caídos en las fotografías oficiales. Dejaron marcas físicas y psicológicas que la historia no pudo borrar. El sistema de miedo había triunfado. 1934. Ese año, Joseph Stalin ya tenía el control total de la Unión Soviética. Ocupaba el cargo de secretario general del Partido Comunista. Sus rivales habían desaparecido. Unos fueron apartados a la fuerza, otros obligados al silencio. Las fábricas escupían humo negro sin descanso. Las ciudades crecían a ritmo forzado. El gobierno repetía en la radio que el sistema socialista prosperaba. ¿Por qué sonreían en los retratos oficiales? Parecía felicidad genuina, pero era puro pánico a la autoridad. Detrás de las consignas y los carteles de colores, el miedo se extendía como una plaga invisible. La gente hablaba en susurros, evitaban mirar a los ojos en la calle. Una palabra equivocada significaba el fin. No solo perdías el trabajo, perdías la vida. A primera vista, el Partido Comunista era un bloque de granito indestructible, pero en realidad estaba lleno de grietas internas. Dentro de la organización, la desconfianza hervía. Algunos viejos revolucionarios no olvidaban. Recordaban la advertencia de Lenin, el antiguo líder. Stalin abusaría del poder. El secretario general lo sabía, veía espías en cada sombra. Creía que los traidores afilaban los cuchillos en cada esquina, esperando el momento para destruirlo. Su paranoia había alcanzado niveles críticos. Reemplazó a los pensadores independientes por seguidores ciegos. Nadie se atrevía a contradecirle. Ese mismo año se celebró el 17º Congreso del Partido en Moscú. El objetivo era celebrar el éxito de los planes quinquenales, mostrar la unidad inquebrantable del liderazgo comunista. La sala estaba llena de medallas y uniformes, héroes de guerra y trabajadores de élite llenaban las gradas. En el encuadre se ve miles de manos aplaudiendo al unísono. Los discursos alababan a Stalin, lo llamaban el gran arquitecto del socialismo. Pero los aplausos mecánicos escondían un secreto peligroso. Muchos ojos buscaban a otro hombre, Sergei Kirov. El líder del partido en Leningrado era todo lo que Stalin no era. Accesible, carismático, cálido. Kirov no necesitaba el terror para gobernar. Tanto los miembros del partido como los ciudadanos comunes lo adoraban. Muchos lo veían como la verdadera esperanza que la Unión Soviética necesitaba, y eso era una amenaza mortal. Llegó el momento de la votación para el Comité Central. El resultado fue un golpe seco en la mesa. Kirov recibió más votos que el propio Stalin. Fue una señal silenciosa pero ensordecedora. El control del dictador no era tan absoluto como él deseaba. Stalin no dijo nada en público, pero no olvidó la humillación. Desde ese momento, vigiló cada paso de Kirov. Los eventos se aceleraron. 1 de diciembre de 1934, Instituto Smolny, Leningrado. Kirov caminaba por el pasillo hacia su oficina. No llegó a la puerta. Se escucha el estruendo seco de un disparo en el corredor vacío. Kirov cayó al suelo de inmediato. El asesino, Leonid Nikolaev, fue capturado allí mismo, con el arma todavía en la mano. La versión oficial fue rápida, un acto de furia personal. Pero nadie creyó esa mentira. Nikolaev era un hombre nervioso e inestable. La policía lo vigilaba desde hacía semanas. ¿Cómo logró entrar armado en uno de los edificios más protegidos del país? ¿Cómo llegó hasta uno de los líderes supremos sin que nadie lo detuviera? El misterio se profundizó casi al instante. Stalin viajó personalmente a Leningrado para dirigir la investigación. En las imágenes de archivo, el líder baja del tren con el rostro impasible y abrigo militar. La respuesta fue brutal.
En cuestión de horas, la policía secreta detuvo a docenas de personas. Acusaron a amigos y colegas de Kirov de formar parte de un complot antisoviético secreto. Los interrogatorios duraban días enteros. Algunos guardias de Kirov desaparecieron esa misma noche. Fueron borrados de la existencia. Nadie volvió a verlos jamás. Los historiadores descubrieron la verdad mucho después. Los archivos originales sobre el asesinato fueron quemados o reescritos bajo órdenes directas del Kremlin. No quedó rastro de la negligencia intencionada. La muerte de Kirov fue el regalo perfecto para Stalin. Ya tenía la excusa que buscaba. Declaró que los enemigos del pueblo se habían infiltrado en el partido, en el ejército y en las fábricas. Era necesario purgar la nación. Así comenzó la campaña de terror que definió una era. (1935) El control total sobre las fábricas ya no era suficiente. Stalin quería más. Había purgado los rangos inferiores, pero su mirada se posó en la cima, en aquellos que estuvieron hombro con hombro junto a él. El objetivo eran los viejos bolcheviques, hombres que lucharon en las trincheras de 1917. Ellos construyeron el Estado soviético desde cero. Pero en la mente de Stalin, su historia no era un mérito, era una amenaza. Su independencia los hacía peligrosos. ¿Por qué Stalin temía a sus propios camaradas? Parecían aliados incondicionales, pero su lealtad original pertenecía a la memoria de Lenin, no al nuevo líder. Existía un pecado aún mayor, la conexión con León Trotsky. Trotsky era el hombre más odiado por el Kremlin. Había perdido la lucha por el poder en los años 20 y vivía en el exilio, forzado a vagar por el extranjero. Pero la distancia no importaba. Stalin convirtió el apellido Trotsky en un arma política. Argumentaba que el exiliado conspiraba desde las sombras. Cualquiera que hubiera cruzado una palabra con él en el pasado, ahora llevaba una marca en la frente. Era la marca del traidor. Los nombres más ilustres en la lista negra eran Grigori Zinoviev y Lev Kamenev, antiguos aliados de Lenin, hombres que gobernaron el partido junto a Stalin años atrás. Intentaron reconciliarse, pensaron que la cooperación garantizaría su seguridad, creyeron que el pasado podía borrarse. Se equivocaron. Para Stalin, la deslealtad no tenía fecha de caducidad. El NKVD actuó rápido. La policía secreta arrestó a Zinoviev, a Kamenev y a decenas de sus seguidores en 1935. Al principio, los cargos eran vagos, difusión de ideas antisoviéticas. Pero luego la narrativa se oscureció. Stalin fabricó una mentira elaborada, el Centro Terrorista Trotskista Zinovievista. Los acusó de trabajar con espías extranjeros para derrocar al gobierno. Entonces llegó el punto de no retorno. Los juicios de Moscú. Agosto de 1936. No fue un proceso judicial, fue una obra de teatro macabra diseñada para el público. La sala del tribunal estaba diseñada para intimidar. Periodistas, funcionarios y observadores internacionales llenaban las bancas. En el centro de la sala, micrófonos gigantes. Se escucha el sonido de la estática en las radios de todo el país. Millones de soviéticos sintonizaban para oír la caída de sus héroes. Zinoviev y Kamenev subieron al estrado. En el encuadre se ve hombres rotos, con la mirada perdida y la piel grisácea. Confesaron crímenes absurdos, admitieron complots de asesinato, sabotaje industrial y reuniones secretas con agentes de Trotsky en Europa. La prensa soviética imprimió cada palabra como si fuera un hecho divino, pero el público no veía lo que ocurría tras bastidores. Las confesiones no eran fruto del arrepentimiento, eran producto de la tortura. Días sin dormir, interrogatorios de 40 horas, amenazas directas de ejecutar a sus esposas e hijos. A primera vista, un triunfo de la justicia socialista, pero en realidad, un asesinato judicial premeditado. El veredicto llegó el 25 de agosto de 1936. Culpables, pena de muerte, no hubo demoras. Esa misma noche, el pelotón de fusilamiento preparó sus armas. Zinoviev, Kamenev y 14 acusados más terminaron en el suelo frío de un sótano. El olor a pólvora llenó la habitación, pero esto era solo el principio. Con sus rivales muertos, Stalin ya no necesitaba pruebas ni lógica. Para 1937, la Gran Purga dejó de ser una operación política. Se convirtió en una campaña nacional. El terror salió de Moscú. Se infiltró en cada ciudad, en cada fábrica, en cada aldea remota. Para dirigir esta carnicería, Stalin eligió a Nikolai Yezhov, el nuevo jefe del NKVD. En las fotos de archivo se nota el contraste. Yezhov apenas le llega al pecho a los demás oficiales. Medía poco más de 1,5 metros.
pero su crueldad compensaba su estatura. El pueblo le puso un nombre que susurraban con miedo: el enano sanguinario. Bajo su mando, las cuotas de ejecución se dispararon. Stalin le dio carta blanca para limpiar la Unión Soviética de enemigos internos. La maquinaria de muerte funcionaba a plena potencia. Orden número 00447. Ese fue el código burocrático que desató el infierno en la Unión Soviética. A principios de 1937, Stalin decidió purgar la nación. Envió instrucciones precisas a la policía secreta, la NKVD. El objetivo era cazar a los enemigos internos, pero la definición de enemigo era letalmente amplia. Incluía a antiguos nobles, sacerdotes y oficiales del ejército. También abarcaba a trabajadores comunes acusados de pereza o mala conducta. ¿Quién decidía cuántos debían morir? Parecía que dependía de la culpa individual, pero en realidad todo se basaba en cuotas matemáticas. El documento especificaba cifras exactas: número de arrestos por región, número de ejecuciones necesarias. Los funcionarios locales no solo obedecieron. Para demostrar lealtad, pidieron permiso para exceder esos límites, compitieron por ver quién mataba más. Ese año, la maquinaria del terror aceleró. La NKVD arrestó a más de 1,5 millones de personas. Las prisiones colapsaron. No había espacio ni para sentarse en las celdas. Los interrogatorios no tenían pausa. Funcionaban las 24 horas del día. Golpes constantes, privación de sueño, hambre sistemática. Los prisioneros firmaban lo que fuera para detener el dolor. Admitían crímenes que jamás cometieron. En los archivos se ven las fichas policiales, rostros hinchados y miradas vacías tras días de tortura. Las familias perdieron el rastro de sus seres queridos. Preguntar era peligroso. La mayoría de los detenidos nunca regresó. Entre 1937 y el año siguiente, ejecutaron al menos a 700,000 personas. El proceso era industrial. Cada noche, sacaban a los prisioneros en camiones de carga. Los llevaban a campos aislados o bosques remotos. Bajo la luz tenue de los faros, los ponían en fila. Un disparo en la nuca, una fosa común, tierra encima. A primera vista, lugares como Butovo o Levashovo parecían bosques tranquilos. Pero bajo el suelo se escondían decenas de miles de cadáveres. El miedo se filtró en cada grieta de la sociedad. Ya no era solo un problema de altos funcionarios. El terror tocó a la puerta de ingenieros, médicos, escritores y granjeros. Stalin quería destruir la religión para ser el único ídolo. Sacerdotes y fieles fueron arrastrados a los calabozos, pero esto era solo el principio de la paranoia. Cualquier error cotidiano se convertía en sentencia. Si alguien se quejaba de la falta de pan, era propaganda antisoviética. Si una máquina se rompía en la fábrica, no era un accidente. Se calificaba de sabotaje deliberado. Una palabra descuidada garantizaba el arresto. El pueblo soviético aprendió una lección vital: el silencio. En el trabajo, los elogios a Stalin eran ruidosos y constantes. Nadie quería parecer tibio. Se evitaban las conversaciones privadas en los pasillos, pero en casa la situación era peor. Las familias hablaban en susurros. Temían que los vecinos escucharan a través de las paredes. Incluso temían a sus propios hijos. El sistema educativo animaba a los niños a denunciar a sus padres. El Estado prometía recompensas por desenmascarar a los traidores. La propaganda cubrió la realidad con una capa de ruido. Los juicios públicos se convirtieron en teatro. Los periódicos imprimían páginas enteras con confesiones falsas. Se escucha en las grabaciones de la época la voz estridente de la radio narrando las hazañas de la policía. Historias de oficiales valientes descubriendo complots imaginarios. La gente leía las noticias y asentía. Fingían creer cada mentira, porque la incredulidad era un lujo que nadie podía permitirse. 35,000 oficiales eliminados. Esa fue la factura final del miedo. La Gran Purga había entrado en su fase más oscura, pero Joseph Stalin seguía insatisfecho. Su paranoia cambió de objetivo. Ahora apuntaba a la única institución que garantizaba su seguridad: el Ejército Rojo. Eran el orgullo de la Unión Soviética, oficiales curtidos en la Revolución y en la Guerra Civil. ¿Por qué destruir a sus propios protectores? Parecía un suicidio estratégico, pero para el dictador, su independencia era una amenaza letal. Stalin sospechaba que el alto mando conspiraba en su contra. Se convenció de que la Alemania nazi tenía agentes infiltrados en la cúpula militar. No buscó pruebas reales, las fabricó. El primer objetivo fue el mariscal Mikhail Tukhachevsky.
Era uno de los líderes más respetados del país. Joven, brillante y defensor de tácticas modernas. Había derrotado a invasores extranjeros en la década de 1920 y los soldados lo admiraban. Su fama crecía cada día. Y eso firmó su sentencia. En las fotos de archivo se ve: Tukhachevsky posa firme junto a la élite, sin saber que Stalin ya lo ha marcado. En junio de 1937, la trampa se cerró. Tukhachevsky fue arrestado bajo acusaciones de espionaje alemán. Dijeron que organizaba un golpe para derrocar al gobierno con ayuda extranjera. 7 generales de alto rango cayeron con él. El juicio fue una farsa a puerta cerrada, sin abogados, sin testigos, sin defensa. Los informes de la prisión son claros: interrogatorios en sótanos húmedos y tortura brutal para forzar la firma. Stalin revisó las sentencias y dio la orden final. El 12 de junio de 1937 sonaron los disparos. Los 8 oficiales fueron ejecutados. Pero esto era solo el principio. La noticia golpeó los cuarteles como una bomba. En cuestión de meses, el terror se filtró a cada nivel del comando. Capitanes, mayores y coroneles desaparecían por la noche. Las acusaciones eran siempre las mismas: traición, espionaje, sabotaje. Nadie estaba a salvo. En los documentos se registra el caos. Las academias militares quedaron vacías, desprovistas de instructores. El impacto fue devastador. El Ejército Rojo quedó decapitado. Perdieron a sus líderes más educados. Los reemplazos no tenían experiencia ni capacidad. A primera vista seguía siendo una fuerza formidable, pero en realidad era un gigante paralizado por el pánico. Los soldados dejaron de confiar en sus superiores. Los comandantes, aterrorizados, dejaron de tomar decisiones independientes. A finales de la década de 1930, la paranoia del líder era absoluta. No delegaba la muerte. Quería controlar cada nombre. Se conserva el rastro burocrático de la masacre, listas interminables de nombres sobre el escritorio del Kremlin. Si Stalin escribía "aprobado", el destino era el paredón. Los archivos posteriores revelaron la magnitud del horror. Stalin aprobó personalmente más de 44.000 ejecuciones individuales. Su sed de sangre no respetaba lealtades. Alexander Poskrevishev era su secretario más fiel. Lo servía sin cuestionar durante años. Pero cuando la esposa de Poskrevishev fue acusada de conducta antisoviética, el dictador no intervino. Permitió su arresto y ejecución. No movió un dedo. Ni siquiera la familia del líder estaba blindada. Su cuñado, Stanislav Redens, antiguo jefe de la policía secreta, también fue detenido. Un disparo terminó con su vida durante la purga. Así se cerró el círculo. 2 millones de nuevos prisioneros en solo 2 años. Esa fue la cosecha del terror entre 1937 y 1939. ¿A dónde iban los que lograban escapar de la ejecución inmediata? Parecía que tenían suerte al conservar la vida, pero el destino que les esperaba era peor que una bala en la nuca. Eran enviados al sistema del Gulag. Una red inmensa de campos de trabajos forzados cubrió el mapa de la Unión Soviética como una plaga. Se extendían a lo largo de miles de kilómetros, desde los bosques petrificados de Siberia hasta los desiertos abrasadores de Kazajistán. A finales de la década de los 30, existían más de 400 campos operativos. Cada uno albergaba a miles de almas. La mayoría de los detenidos no entendía la razón de su arresto. Nunca vieron a un juez. Nunca tuvieron un abogado. Sus crímenes eran insignificantes: un retraso de 5 minutos al llegar a la fábrica, la pérdida accidental de una herramienta, un comentario imprudente en la cantina sobre la calidad del pan. Otros cayeron por simples denuncias falsas. Un vecino asustado o un compañero de trabajo celoso entregaban un nombre para salvarse ellos mismos. En los archivos se ven las fichas policiales, rostros confundidos y ojos llenos de incomprensión ante la cámara. La vida dentro del Gulag desafiaba los límites de la resistencia biológica. Las jornadas laborales duraban entre 12 y 16 horas. A menudo trabajaban bajo temperaturas de 40 grados bajo cero. El frío congelaba la ropa y quemaba la piel. Construían carreteras sobre el permafrost, levantaban vías férreas y extraían minerales con las manos desnudas. Solo tenían palas y picos. A primera vista, parecían campos de trabajo industrial, pero en realidad eran centros de exterminio lento. La alimentación era escasa. Una sopa aguada y un trozo de pan negro debían sostener a hombres que quemaban miles de calorías al día. La atención médica no existía. Por la noche, los reclusos se hacinaban en barracones de madera sin aislamiento.
Cientos de cuerpos buscaban calor en un espacio minúsculo. El aire se volvía irrespirable. Enfermedades como la tuberculosis y el escorbuto se propagaban a velocidad de vértigo. El hambre era una presencia constante. Los guardias aplicaban una brutalidad sistemática. Las palizas eran moneda corriente. El error más pequeño, como detenerse a respirar o limpiar el sudor, podía ser fatal. Un disparo inmediato, o algo peor, ser abandonado a la intemperie. Se escucha el viento aullando en la estepa mientras el cuerpo se congela. Algunos campos ganaron una reputación especialmente macabra. Colima, en el extremo oriente siberiano, era conocido como el infierno blanco. Los prisioneros picaban oro en un suelo duro como el granito. Muchos morían de agotamiento o congelación en cuestión de meses. Vorkuta, situado en el círculo polar ártico, obligaba a los internos a extraer carbón en una oscuridad perpetua durante el invierno. Las cámaras de la época registran filas interminables de siluetas negras caminando sobre la nieve profunda. Las tasas de mortalidad eran aterradoras. En Colima, casi el 30% de los prisioneros moría cada año. Los cadáveres se apilaban hasta el deshielo. Pero esto no era un fallo del sistema. El Gulag no fue diseñado solo como una prisión. Era un mecanismo para triturar al individuo. Físicamente, mentalmente, espiritualmente. El objetivo final era el control total. Al sembrar el pánico y la incertidumbre, Stalin se aseguró de una cosa: nadie se atrevía a desafiarlo. Año 1938. El terror alcanzó su punto absoluto. El llamado Juicio de los 21 debía ser el gran final, una demostración pública y brutal del poder de Stalin. Esta vez, los acusados no eran simples funcionarios, eran los últimos gigantes del Partido Comunista. Entre ellos estaba Nikolai Bukharin, el antiguo aliado de Lenin y una de las mentes más brillantes de la revolución. También Alexei Rykov, ex primer ministro soviético, y Genrikh Yagoda. ¿Por qué hombres tan poderosos aceptaron su destino sin luchar? Parecía que tenían recursos para resistir, pero meses de interrogatorios y torturas quebraron su voluntad. Yagoda era un caso especial. Era el mismo hombre que había construido y dirigido la NKVD antes de ser reemplazado por Yeshov. El arquitecto del sistema ahora caía en sus propios engranajes. El juicio comenzó en marzo de 1938. La sala del tribunal se transformó en un escenario teatral. En la grabación se ve. Los focos iluminan los rostros pálidos y demacrados de los acusados. Las cámaras registraban cada palabra. Los fiscales leían listas interminables de crímenes falsos. Los hombres permanecían de pie bajo las luces brillantes, exhaustos, rotos por dentro. Al igual que los acusados anteriores, confesaron todo lo que se les exigió: espionaje, sabotaje, traición. Para muchos observadores en la sala, era evidente que no eran confesiones reales, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. El miedo paralizaba las gargantas. El país entero fue obligado a mirar. El mensaje era una advertencia directa: esto es lo que le pasa a quien se opone a Stalin, e incluso a quien estuvo a su lado. Nikolai Bukharin, una vez llamado el favorito de la revolución, intentó mantener la calma frente a su sentencia de muerte. A primera vista parecía resignado, pero en realidad luchaba por conservar su última pizca de dignidad. El 15 de marzo de 1938 lo llevaron al paredón. El pelotón de fusilamiento disparó. Alexei Rykov y Genrikh Yagoda siguieron el mismo camino poco después. Este fue el último gran juicio público de la Gran Purga. Pero esto era solo la fachada visible. Cuando las cámaras dejaron de grabar, las matanzas no se detuvieron. Detrás de puertas cerradas, los arrestos continuaron en silencio. Las prisiones de la NKVD estaban desbordadas, faltaba espacio en las celdas, se cavaron fosas comunes en bosques y campos de toda la Unión Soviética. Se escucha el sonido de la tierra cayendo sobre los cuerpos. Miles de cadáveres fueron enterrados allí en secreto. Sus nombres nunca se registraron en ningún libro. A finales de 1938, Stalin creía haber logrado lo que quería. El Estado estaba purgado de todos los enemigos. Él estaba en la cima. No quedaban rivales vivos. Pero el caos tiene consecuencias. La economía comenzó a colapsar. Las fábricas luchaban por cumplir los objetivos porque sus gerentes habían desaparecido. El ejército estaba debilitado sin sus oficiales. La gente vivía en un terror constante. Incluso los aliados extranjeros empezaron a cuestionar qué estaba pasando realmente en la Unión Soviética.
Stalin necesitaba proteger su imagen. Necesitaba a alguien a quien culpar por el exceso de violencia y el desorden. Así que se volvió contra el hombre que había ejecutado sus órdenes más oscuras, Nikolai Yezhov, el jefe de la NKVD. Yezhov, una vez temido en todo el país, de repente se encontró acusado, abuso de poder, distorsión de la justicia socialista. Stalin afirmó que Yezhov había ido demasiado lejos, dijo que había ejecutado a personas inocentes y creado anarquía. En verdad, Yezhov había hecho exactamente lo que Stalin exigía, ni más ni menos. Pero en el mundo de Stalin, incluso la lealtad absoluta podía ser mortal. En noviembre de 1938, Yezhov fue destituido silenciosamente. Lo reemplazó Lavrenti Beria, un funcionario de Georgia, calculador y despiadado, que llevaba mucho tiempo esperando su oportunidad. Beria comenzó inmediatamente a revisar las acciones de Yezhov. Fingía restaurar el orden, pero en la práctica continuó con muchas de las mismas prácticas brutales. Para abril de 1939 arrestaron a Yezhov. No hubo piedad para el antiguo verdugo. Lo torturaron durante meses. Querían que confesara ser un traidor, un espía y un enemigo secreto de Stalin. En el encuadre, los pasillos vacíos de la prisión donde pasó sus últimas horas. En febrero de 1940 lo ejecutaron en un sótano húmedo. Su nombre fue borrado de las fotos. Desapareció de los documentos. La historia lo eliminó por completo. 1.200.000 muertos. Esa fue la factura final de la Gran Purga. Los libros de historia se reescribieron y los documentos originales ardieron en las calderas. La campaña oficial de arrestos y ejecuciones comenzó a frenar, pero el daño ya estaba hecho. ¿Fue esta la cifra definitiva? Los historiadores todavía lo debaten, pero muchos expertos aseguran que el número real de víctimas fue muy superior. El coste humano desafiaba la imaginación. Las familias quedaron destrozadas. En los registros censales se ve orfanatos desbordados de niños sin apellido. Crecieron encerrados entre muros grises porque sus padres fueron ejecutados o encarcelados en el Gulag. Aldeas enteras perdieron a todos sus hombres en edad de trabajar. Regiones completas se quedaron sin médicos para curar ni maestros para enseñar. Las estructuras locales colapsaron. A primera vista, la Unión Soviética parecía una fortaleza inquebrantable, pero en realidad, sus instituciones estaban heridas de muerte. El ejército perdió a sus oficiales más experimentados ante el pelotón de fusilamiento. Los despachos del gobierno se llenaron de hombres aterrorizados. Nadie se atrevía a tomar una decisión independiente. El miedo paralizaba la burocracia. Pero esto era solo el principio del declive. Las fábricas y los centros de investigación perdieron a sus mejores ingenieros y científicos. Las voces creativas se apagaron o fueron eliminadas físicamente. Quedó un vacío cultural que duraría décadas. Sin embargo, para Stalin, esto no era un desastre, era un éxito rotundo. A sus ojos, las purgas habían limpiado el partido de traidores. En las fotos oficiales, el dictador aparece rodeado de vacío. Ya no quedaban rivales capaces de desafiar su mandato. Cada persona con un cargo público le debía su supervivencia física. Eso garantizaba una lealtad absoluta. El país quedó sumido en el silencio y marcado por cicatrices que tardarían generaciones en cerrar. Todo cambió una mañana fría de marzo, año 1953. Stalin murió. Solo entonces la verdad comenzó a filtrarse por las grietas del sistema. 3 años después, Nikita Khrushchev tomó el poder y decidió romper el tabú. En la grabación se nota la tensión en la sala del Congreso. Era el año 1956. Khrushchev leyó su discurso secreto y expuso los crímenes de su antecesor. Admitió lo impensable. Miles de personas habían sido asesinadas sin razón alguna. La revelación sacudió al mundo y a los propios miembros del Partido Comunista. Durante décadas creyeron ciegamente que las purgas eran necesarias para la revolución. Ahora conocían el horror detrás de las mentiras. Se abrieron las puertas de algunas prisiones. El gobierno emitió certificados de rehabilitación para unas pocas víctimas, admitiendo su inocencia. Pero la mayoría de los nombres nunca se limpiaron. El daño era irreversible.